Vayamos a Mateo capítulo 28, hermanos. Estaremos leyendo el versículo 1 hasta el versículo 10. Esta Reina Valera del 60 le ha colocado como título la resurrección, ¿no es cierto? Pero el título que le he colocado, hermanos, al mensaje es ha resucitado, hermanos. El título es ha resucitado. Dice así: pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y las otras Marías a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ellas. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ve el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decía a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar la nueva a sus discípulos. Y mientras iban a dar la nueva a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Quiero que le invito a que oremos un momentico, hermanos. Vamos a pedir la intervención divina y poderosa de nuestro Dios, la iluminación del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Dios hoy nos permita, hermanos, entender que Él ha resucitado. Señor Dios, precioso Señor, en ese momento, Señor, está tu iglesia, aquella que ha sido lavada por la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Ha pagado el precio ante el pecado, ha dado la justificación, la salvación, Señor. Ahora nos encontramos en el primer día de la semana, adorando, exaltando, pero con un deseo y un hambre, Señor, en cada uno de nosotros, de que tu palabra nos nutra, nos llene, nos satisfaga, de tal forma, Señor, que no seamos, Señor, removidos de la fe, ni seamos llevados por caminos de mentira, de pecado o de juicio, Señor, sino que sigamos por la senda que tú has trazado para cada uno de nosotros y podamos resistir hasta llegar a ese día en que tú vengas y podamos irnos contigo, Señor. Permita que tu palabra nos ilumine, Señor. Permita que tu palabra nos aliente y nos fortalezca para que sigamos en este trasegar y en este trabajo misionero que tenemos cada uno de nosotros, de llevar el mensaje de salvación, de testificar que tenemos a un Cristo vivo, real, verdadero, de llevar, Señor, el mensaje a nuestros hogares, a nuestros conocidos, a nuestros desconocidos también, Señor, que puedan conocer y puedan recibir el mensaje de Cristo el Salvador, que murió pero que resucitó, Señor, y que está vivo. Te lo pedimos en tu nombre, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Él ha resucitado, hermanos, ¿no es cierto? Les contaba parte de mi vida, una de esas, hermanos, les voy a comentar. Yo nací en un pequeño pueblo llamado Suazahuila, hermano. Eso queda allá al sur, hermano, de el país de Colombia, casi al lado, digamos, yendo como para el Ecuador, yendo como para esa parte, hermano, del sur. El pueblo es pequeño, hermano. Mi hermana y mi familia tienen una propiedad que queda al frente de la iglesia católica. La iglesia católica queda en todo la plaza pública, o sea, el parque, hermanos.
Y una de esas primeras veces, hermanos, que fuimos a descansar de vacaciones en este sentido, fue precisamente una semana que llaman los católicos Semana Santa. Y es interesante que el viernes, hermanos, se reúne casi la mayoría del pueblo allí. Y entonces, una de las misas que hacen, hermanos, más o menos 6, 7 de la noche, es la misa, hermanos, que habla de la muerte de Jesús. Es algo pintoresco, hermanos, porque la iglesia es grande, pero en la mitad hay una cruz un poco más grande que esta. Y tienen aún imagen de Jesús casi en forma humana, llamémoslo así, en muy real y todas estas cosas. Entonces, la misa termina en que bajan la cruz, la quitan de la pared y la ponen en el piso, y entonces la imagen, hermanos, es atornillada. Y entonces la imagen le quitan la mano, le quitan la otra mano, le quitan los pies, le quitan todo, y tienen una urna y la meten en esa urna, ¿sí ve? Simbolizando su muerte. Y luego esa urna la llevan en una procesión hasta el cementerio del pueblo, hermanos, y allí la dejan. El sábado no hacen nada, y el domingo a las 5 de la mañana entonces van con fuego artificial y bueno, todas esas cosas, y entonces van y toman allí la urna con esta imagen de este Cristo supuestamente, y lo llevan otra vez hasta la iglesia, y allí vuelven y lo colocan en la cruz, lo vuelven a atornillar, lo vuelven y lo vuelven a colgar en ese lugar, y empieza la misa de resurrección que llama la iglesia tradicional. ¿Sí ven? Durante mucho tiempo se ha hecho, y yo creo que todavía se hará, hermanos. La diferencia es que ellos buscan y adoran a un Cristo, pero que sigue colgado, a un Cristo que sigue allí crucificado, hermanos. Pero la buena noticia es que 2 mujeres fueron de mañana el primer día de la semana a ungir el cuerpo de Jesús, y cuando llegan al sepulcro no encuentran a nadie. Y entonces uno de los ángeles que se apareció dio la gran noticia, hermanos, la noticia más grande que se ha dado en la historia de la humanidad. Es que ese Cristo que murió y fue sepultado ha resucitado, hermanos. Buena noticia, ha resucitado. Él ha resucitado, hermanos, y significa que la iglesia cristiana no seguimos a un Cristo muerto, ni seguimos a un Cristo crucificado, sino que nosotros seguimos a un Cristo que ha resucitado, hermanos. En el español dice que el tiempo perfecto indica una acción completa que tiene un resultado continuo, hermanos. Entonces, esto de que ha resucitado, en otras palabras, Él está resucitado, hermanos, en un tiempo presente, ¿no es cierto? Y continuo significa que Él está resucitado, hermanos, que no quedó muerto, que no quedó colgado en una cruz, que no está allí muerto, hermanos. Esto es con la intención. Ahora, Dios en su sabiduría, entendimiento, ha dejado no solamente el pasaje donde Él nace, donde Él muere y donde es sepultado, sino que nos deja el pasaje donde dice que ha resucitado, hermanos, porque la intención de Dios es que la iglesia, que somos cada uno de nosotros, estemos seguros de que Él está vivo, que tenemos que tener esa seguridad de que Él está vivo, hermanos. Ahora la pregunta es, ¿por qué sabemos que Jesús vive, hermanos? ¿Cuál debe ser nuestra seguridad? ¿Cuál es la razón por la cual la iglesia tiene que seguir y proclamar a un Cristo vivo, hermanos? Voy a dar 3 razones que el pasaje, hermanos, me muestra a mí. Puede haber más, usted puede encontrar otras y muchas más, pero le voy a mostrar 3 razones por las cuales tenemos que mirar a Jesús
como el que está vivo, el que ha resucitado. Tenemos que seguir a Cristo como un Dios que está vivo y no seguir simplemente a alguien que está muerto o que está crucificado, hermanos. La primera razón por la cual, hermanos, debemos de estar seguros de que Jesús vive, lo encontramos en el versículo 6, hermanos. Miremos el versículo 6. Versículo 6 dice, el ángel dice, no está aquí. Es la buena noticia. O sea que el que sepultaron, el que murió y el que trajeron aquí, no está aquí. Dice, pues ha resucitado como dijo, hermanos. Note eso, hermanos. Como dijo. ¿Quién dijo que iba a resucitar? ¿No es cierto? Pues ¿quién? Entonces la primera razón por la cual debemos de estar confiados, seguros, tendremos esa certeza de que Él vive, es por las promesas que Jesús habló de su resurrección. Jesús, hermanos, profetizó, Jesús habló de que Él iba a morir, pero que iba a resucitar. Note que el ángel dice, como Él dijo, como Él ya lo profetizó. Él estaba en vida, caminaba por todos lados y le había dicho que Él iba a resucitar. Ahora, ¿cuál pasaje? Pues vayamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 19, hermanos. Encontramos allí lo que Jesús un día dijo, ¿no es cierto? Después de limpiar el templo, después de llegar y ver que el templo se había vuelto algo comercial, algo malo, y que no era la casa de Dios, entonces Jesús con látigo en mano les dio, hermano, a los cambistas y volcó sus mesas. Pero dijo algo importante de la resurrección. Versículo 19. Dice allá en el capítulo 2 de Juan, versículo 19, dice lo siguiente. Respondiendo Jesús y le dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. ¿No es cierto? Ahora, para los religiosos, para los fariseos, saduceos y los del templo y toda esa cosa, hermanos, para ellos era locura. ¿Cómo así que el gran templo que edificó el rey Salomón con toda su gloria, bien construido, que duró 70 años para construir, tú dices que lo va a destruir en la nada y que en 3 días lo va a levantar? Usted está loco. Pues el problema era que ellos concibían esas palabras solo en lo material, pero no era en lo material, sino era en lo espiritual. Y Él no estaba hablando del templo físico, sino de su propia muerte y su propia resurrección. 3 días iba a durar en el sepulcro, pero al tercer día resucitaría, hermanos. O sea que Él ya lo había profetizado, hermano, ya lo había dicho. Jesús hablaba de su propia vida, muerte, pero resurrección también, hermanos. No solamente Juan, sino cuando también vamos a Marcos capítulo 9, versículo 9, también encontramos lo que Él también nos decía. En ese día la transfiguración, cuando subió al monte alto y se transfiguró porque su aspecto cambió en una parte divina. ¿No es cierto? Cuando se encontró con Elías y con estas personas y Moisés, allí en esta transfiguración, Él les dice algo importante a los discípulos en el versículo 9. Y dice, y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijese lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiera resucitado de los muertos. ¿De qué estaba hablando Jesús, hermanos? ¿Ah? De su propia ¿qué? Resurrección. Entonces mire que desde antes Él estaba preparando. Él estaba diciéndole, tengo que morir en la cruz, tengo que padecer en las manos de los impíos, tengo que ir hasta la sepultura, pero al tercer día resucitaré. Estaba profetizando, hermanos. Ahora, cuando volvemos a lo que dice o escribió Juan en el capítulo 10,
versículo 18, note lo que el Señor dijo, ¿no es cierto? Note lo que dice en el capítulo 10, versículo 18, dice, está hablando de Él siendo el buen pastor y dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué está hablando Jesús? Está hablando precisamente de eso, de que tengo el poder para darla, porque Él simplemente se entregó. Recuerde que no fue tanto que lo apresaron, hermanos, sino que Él voluntariamente se entregó por nosotros. Él podía haberse librado muy fácilmente, hermanos, de esa condenación o de esa cruz o muerte de cruz, pero Él simplemente se entregó por nosotros, recibió el castigo por nosotros. Pero también dice que tengo poder, ¿para qué? Para poderla tomar. Pues ese día primero de la semana, hermanos, la noticia es que el poder de Cristo, el poder de Dios, lo levantó entre los muertos. ¿Quién tiene poder para levantar los muertos, hermanos? ¿No es cierto? Sería bueno, hermanos, uno poder orar por el muerto ya y que se levantara, ¿no es cierto? Qué bueno ver esos milagros grandes, pero sabe que el poder que tenemos nosotros es muchas veces limitado, ¿sí ve? Porque lo limitamos por medio de la incredulidad y bueno, otras cosas que no es el tema, hermanos. Pero el poder de Dios, el poder que tenía Cristo, lo levantó entre los muertos, hermanos. Entonces, lo que no está diciendo aquí Mateo, lo que está escribiendo y lo que decía el ángel que proclamaba, es que él ya había profetizado, él ya había hablado, él ya había dicho, hermanos, que él resucitaría, hermanos, que él se levantaría. Así que estos textos y otros más nos muestra y asegura acerca de Cristo, que tuvo la victoria sobre la muerte, hermanos. Cristo resucitó. ¿Y cómo lo resucitó, hermanos? Por medio de su poder, y esto era una promesa que Él ya había dado anteriormente. Así que lo primero, hermanos, porque usted debe estar seguro de que Jesús vive, es primero por las promesas de Jesús que se cumplieron en el momento de su resurrección, hermanos. La segunda que vemos es por qué. ¿Cuál es la segunda razón, hermanos? La segunda razón la encontramos ahí en el capítulo 28, pero el versículo 9, hermanos. Mira ahí en su Biblia. La segunda razón dice así: he aquí, Jesús le salió al encuentro diciendo, salve, y ella acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron, hermanos. La segunda razón por la cual usted tiene que estar seguro de que Él vive es por la presencia de Jesús con su pueblo, hermanos. Jesús muy fácilmente, hermano, hubiera resucitado y hubiera subido de una vez al cielo, hubiera sentado de una vez en la tierra y simplemente hubiera hecho eso, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué Jesús tiene que aparecerse a los discípulos, hermanos? ¿Por qué, hermanos? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué, hermanos, si Él profetizó y el ángel le dijo, es que Él ya dijo que resucitara? Así que vaya y dígale que Él resucitó. Y la respuesta es por la incredulidad de ¿quién? Nuestra, hermanos. ¿Sí ven? A nosotros nos pasa lo de Tomás. Hasta cuando yo no vea, no creo. ¿Sí ven? Recuerde que todos los discípulos, hermanos, después de que Jesús es crucificado y está muriendo y es sepultado, todo el mundo salió disparado, hermanos, a esconderse, a ir huyendo, a no querer, a estar congojados, tristes, angustiados, porque el Mesías, porque el Salvador, el Hijo de Dios, aquel hombre que levantaba muertos, aquel que levantaba al enfermo, aquel que le daba sanidad a los enfermos, hermanos, ahora estaba muerto y estaba sepultado, hermanos. ¿Cómo estaría el pueblo de Dios en ese momento? Los discípulos derrotados, tristes, angustiados. Pero mire lo interesante, es
es que ellas lo vieron resucitado, lo pudieron tocar. Jesús les dice: salve, yo soy Jesús. Jesús, el que había profetizado que moriría, pero que se levantaría entre los muertos. Y ellos la pudieron tocar, pudieron en cierta forma llorar en sus pies. Así que la razón, hermano, Jesús tenía que mostrarse, hermanos, era para traer confianza, gozo, paz, fortaleza al pueblo de Dios, hermanos. Eso era en ese momento. Ahora, si vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 3, allí nos narra algo que dice el escritor, que es Lucas, ¿no? Lucas nos dice en el versículo 3, el capítulo 1, versículo 3, nos dice allí lo siguiente, dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, Lucas escribe y dice: el Jesús que murió, el Jesús que fue sepultado, fue el Jesús glorioso que se levantó y entonces se le presentó a quienes, a los apóstoles, a sus seguidores, ¿no es cierto? Se les presentó y les dio pruebas. Esa prueba indubitable significa que cuando Él les dijo: tienen pan, tienen pescado, venga y como, para que ustedes den cuenta que no soy simplemente un espíritu, no soy una aparición. Y como dijeron otro día cuando lo vieron caminar sobre el mar, viene un fantasma. Jesús mostró, hermanos, que había resucitado en cuerpo y en espíritu. Le mostró. Y al mismo Tomás, ese día cuando se apareció y le dijeron: Tomás, el Señor vino, lo hemos visto. No, yo no creo hasta cuando no meta los dedos ¿a dónde? En sus llagas, en sus heridas. Y cuando el Señor se presentó, le dijo: venga, Tomasito, vengan para acá, mijito. Meta las manos acá, meta su dedito en el huequito, mijo. Toca acá al costado para que usted dé cuenta que ahí está, y yo soy Jesús. El Jesús que fue crucificado, el Jesús que fue muerto, el Jesús que fue sepultado, pero soy el Jesús que se levantó en medio de los muertos. Le ganó a la victoria, a la muerte, hermanos. Ahora la escritura nos muestra que vemos que los discípulos tuvieron ese privilegio de ver a Jesús. La Biblia habla, y lo que vimos ahorita en 1 Corintios, es que Él se le apareció a más de 500 personas. O sea que Él dio muestras de que Él había resucitado, hermanos, que estaba vivo, que Él caminaba, hablaba, comía y hacía todas las cosas, que tenía un cuerpo glorificado porque traspasaba las puertas, porque aparecía y desaparecía, pero que era el mismo Cristo, el mismo que lo vieron padecer en esa cruz, el que lo vieron morir cuando dijo: Padre, en tus manos entrego mi espíritu, y murió. Aquel que lo vieron bajar y lo vieron sepultar, hermanos, ese Cristo ahora se les presenta vivo, hermanos, y les muestra de que Él está vivo. Así que los creyentes fieles no querían creer en la resurrección de Jesús, pero el Salvador viviente borró todas las dudas al darle una clara evidencia de su resurrección, hermanos. Y por eso la iglesia, hermanos, del primer siglo no seguía a un Cristo muerto, hermanos. La iglesia del primer siglo, hermanos, no seguían a alguien que había muerto y que estaba muerto, hermanos, sino que la iglesia era viva porque seguía a un Cristo vivo, hermanos. Y por eso se movía, hermanos. La iglesia nuestra, hermanos, si está siguiendo a un Cristo vivo, tiene que ser una iglesia viva, hermanos, no una iglesia muerta. Y para que sea una iglesia viva, es que usted muestre la grandeza de quien está creyendo. Usted tiene que decirle y testificarle a su vecino, familiar, amigo, que usted tiene un Cristo vivo, no un Cristo que tiene que cargar.
antes lo carga usted, hermanos. ¿Sí? Usted tiene que testificar de eso. La iglesia, hermanos, de los Hechos de los Apóstoles, después de que vieron a Jesús, después de que tuvieron esos 40 días con Él antes de su ascensión al cielo, hermanos, lo maravilloso es que comenzó una iglesia gloriosa, hermanos, donde empezaron a predicar y se convertían miles y miles de personas, porque no predicaban a un muerto, sino predicaban a un vivo, hermano. Si usted tiene un Cristo vivo de verdad, hermanos, predique a Cristo el vivo, hermanos. No predique el Cristo muerto, hermanos. Así que hay que tener un cambio real y verdadero, hermanos. Hoy Él se reúne con nosotros, ¿o no? Él dijo, yo estaré con vosotros, ¿cuándo? Todos los días. Así que hoy usted se presenta ante quién, hermanos. ¿Ante quién se presenta? ¿Un Cristo muerto, colgado? ¿O ante un Cristo vivo, hermanos? ¿Sí ven? Entonces pensemos cómo venimos a la iglesia, hermanos. ¿Cuál es su actitud cuando usted entra a la presencia de Dios? Porque usted no viene a presentarse ante mí, ni ante el pastor Eberto, hermanos, ni ante los líderes, ni ante aquellos, hermanos. Usted viene a presentarse ante un Dios que es ¿qué? Vivo. Vivo porque Él lo ve. ¿Lo ve qué? Todo. Él lo sabe qué? Todo, hermanos. Él está aquí en este lugar y está mirando y está entendiendo, pero también está viendo lo que usted y de qué forma viene y de qué forma lo adora. Entonces la iglesia tiene que cambiar, tiene que tomar conciencia, hermanos, de que cuando usted le canta, no le canta a cualquiera. De que cuando usted entra en su presencia, no entra entre cualquier hombre. Antiguamente entrar ante el rey, eso era un trabajo, hermanos. Primero audiencia para que el rey, si quería, hermano, lo dejaba usted entrar. Tenía que usted ir bien vestido, bañado y todo, y buen aspecto, porque mal no podía entrar. Tenía que agacharse, oh rey, y decirle un poco de cosas, a ver si el rey ahí, bueno, levante a ver qué es lo que quiere. Y ahí rey, ahí que mire esto. No, mi hijo, váyase. No. O si está de buen genio y dice, hoy estoy de buen genio. ¿Qué es lo que quiere? Una vaca, dele 3 vacas y que vaya. Pero hoy usted no se presenta ante un hombre, se presenta ante Jesús, el que murió, el que padeció en esa cruz, hermano, el que fue sepultado, pero aquel que resucitó, hermano. Por eso la iglesia debe ser una iglesia que viva, hermanos. Por eso usted tiene que entender que usted no sigue a hombres, ni sigue, hermanos, denominaciones, ni nombres de iglesia. Usted sigue ante un Cristo, ante un Jesús que es vivo, que no está muerto, que ha resucitado, hermanos. Eso es lo que usted debe entender. Entonces, note que Él ha resucitado, número 1, ¿por qué? Por las promesas de que Él dijo que resucitaría. Número 2, por la presencia que Él tuvo hacia su pueblo, hermanos. Pero hay una tercera razón, hermanos, y es la que vemos ahí en el mismo capítulo de Mateo, versículo ahora el 10, hermanos. El versículo 10 dice: entonces Jesús les dijo: no temáis, id a las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Lo que quiero tomar es esa parte que dice: y da las nuevas. O sea, vaya y prediquen, vaya y testifiquen de que Cristo, de que el Mesías, de que el Salvador del mundo murió, fue sepultado, pero que resucitó. Ahora, Dios tenía un plan, hermanos, y el plan perfecto, llamémoslo así, hermanos, era que Jesús debía de nacer en este mundo, y nació como cualquiera. Se despojó a sí mismo y vino a vivir como simplemente un mortal. Pero en el plan de Dios era de que Él debía de morir, debía de tener una muerte, y muerte de cruz.
Y efectivamente Él va hasta la cruz y muere allí. El plan era que debía de ser sepultado, y efectivamente es sepultado, hermanos. Pero el plan también incluía que Él fuera resucitado, hermanos. Pero el plan no queda ahí, hermanos, porque el plan era que Él subiera a la diestra de Dios y se sentara allí, y que el plan seguía de que Él regresaría por segunda vez. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque muchas veces hacemos énfasis mucho en el nacimiento, y supuestamente el 24 de diciembre nació, y regalo y comidas. Y muchas veces Semana Santa, entonces procesión, y que el domingo, que el sábado, el viernes hay que hablar de que murió en la cruz, ¿no es cierto? Y supuestamente el domingo, supuestamente hablemos de la resurrección. Y supuestamente, o más adelante de pronto, hablemos por ahí de que se sentó a la diestra de Dios. Y que supuestamente, o de vez en cuando, hablemos de que qué es lo que está haciendo sentado a la diestra de Dios. ¿Sí se da cuenta? O sea que hay un mayor énfasis en esto, en aquello, y aparentemente hay una deficiencia. Y el problema es que la iglesia tradicional nos cortó y nosotros seguimos ahí. Porque como le digo, está bien, bueno, yo decía dentro de mí, bueno, está bien que ellos proclamen el viernes que murió y que lo bajen de la cruz y entonces lo metan en la urna y que digan que es sepultado. Bueno, listo, hermano. Y que el domingo, y que hay que resucitó, pero que vuelven otra vez y lo ponen en esa cruz y vuelven y lo crucifican. Ahí está el error, hermanos. Porque ellos proclaman, y muchas personas proclaman a un Cristo muerto o crucificado, pero la iglesia debe proclamar a un Cristo que ha resucitado, hermanos. ¿Y sabe cuándo usted proclama, hermanos? Cuando usted proclama el evangelio, cuando usted lo proclama en su totalidad, hermanos. No solamente habla de su venida, no solamente habla de su muerte, de su sepultura, no solamente habla de que Él resucitó, sino que subió a los cielos y que está sentado a la diestra de Dios y que es nuestro intercedor. Tenemos que dar todo, hermano, no una parte, porque hemos de saber todo, hermanos. Así que vemos por tercero que el verdadero propósito es que con ella, la resurrección, se cumple el gran propósito de Dios, hermanos. ¿Sí ven? Y que Él naciera, muriera, fuera sepultado, resucitara, pero que subiera a los cielos, hermanos. El Salvador nos dio evidencia sólida de nuestra resurrección, hermanos. O sea que la muerte y la sepultura, pero el resucitar es una evidencia de que Él resucitó. Y es una esperanza que tenemos el pueblo de Dios, que un día también ¿qué? Resucitaremos. ¿Si ve que tiene un significado? No era simplemente, yo resucito y ya. No, Él tenía un significado. Así como Jesús, como el poder de Dios levantó a Jesús entre los muertos, un día también usted será levantado. Un día también usted será glorificado. Es la esperanza que tenemos, hermanos. ¿Sí ve que no es solamente que resucitó, sino simboliza y nos muestra de que Él resucitó y un día también? Es la esperanza que hemos de tener, hermanos, que un día moriremos físicamente, pero que un día en la gracia y la misericordia de Dios viviremos eternamente, hermanos, con un cuerpo glorificado, hermanos. ¿No es cierto? Ahora, no solamente eso, sino que Jesús al morir por nosotros pagó el precio, y ese sacrificio de una vez y para siempre es aceptado delante de Dios. Lo voy a tomar para que vayamos al Antiguo Testamento, hermano. No tomemos citas. El Antiguo Testamento nos dice que Dios le mandó a Moisés a hacer el tabernáculo. Ese tabernáculo que era portátil, porque ellos estaban un tiempo y lo armaban y luego lo recogían y lo armaban en otro lado.
Ese tabernáculo o templo portátil, hermanos, estaba dividido en dos partes: el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo podían entrar los sacerdotes. Según el registro, hermanos, había más de 2000 sacerdotes que eran los que ministraban en ese lugar llamado lugar santo, hermanos. Y ellos podían entrar todas las veces que quisieran, porque allí simplemente oraban, bueno, podían entrar. Pero al lugar santísimo, que era la misma presencia de Dios, solamente podía entrar un sumo sacerdote, y una sola vez en el año, no podía más. Entonces, ese día que le tocaba al sumo sacerdote, entonces él se preparaba, bueno, se tenía que bañar, poner ropa, bueno, eso era una preparación, ¿sí ve? Como la que hemos de tener antes del primer día de la semana para venir a la iglesia, hermanos. Y él se preparaba, y él entonces, allí lo primero que hacía en la mañana, muy temprano, el pueblo se reunía alrededor de el sumo sacerdote y todos los sacerdotes. Entonces lo primero era que traían un cordero. Ese cordero tenía que ser perfecto, sin mancha, sin ninguna desperfecto que tuviera. Y entonces simplemente cortaba la garganta del animal y en un tazón recogía la sangre, hermanos. Luego cogía el sumo sacerdote el tazón, entraba al lugar santo y luego, hermano, cruzaba simplemente esa cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo, y entraba, hermanos, y allí estaba, hermano, el arca de la alianza. Y entonces lo que él hacía era que cogía el tazón con la sangre y decía: esta sangre, hermanos, al ser derramada, será perdón de todos los pecados del pueblo. Entonces la cogía y la rociaba sobre el tabernáculo allí, y eso es lo que llamaba la propiciación. No sé si usted ha escuchado, ¿sí ve? Cuando él ya terminaba de hacer eso, hermanos, entonces le daba gracias a Dios y salía al lugar santo, y luego salía al patio. Y cuando él salía, hermanos, había un grito de alabanza y de júbilo, porque Dios había aceptado esa sangre y que el perdón de los pecados había sido perdonados. Pero el problema era que era año tras año tras año. Si hoy estuviera vigente, les tocaría a ellos hacer eso. De eso nos salvamos, hermanos, gracias a Dios. ¿Sí? Pero años después, siglos después, hermanos, mucho tiempo después, viene el Mesías. Aquel Mesías que es considerado el Cordero de Dios. Ese Cordero de Dios que ahora es inmolado, es muerto, es sacrificado, y que ahora por medio de su muerte y muerte de cruz y derramamiento de cruz es suficiente, único y definitivo, hermanos. ¿Se da cuenta, hermanos? Eso era. Por eso el Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo Testamento. Pero mire que eso no se queda ahí. La intención era que, como el sacerdote presentaba esa sangre delante del propiciatorio que representaba la presencia de Dios, pero como ahora ya no, porque ahora es lo real, entonces Jesús no podía ir a ese templo y hacer eso. Entonces por eso es que él tiene que subir ¿a dónde? Al Padre. Y entonces él se le presenta y le dice: Padre, ahora yo te entrego mi sacrificio, y entrego ahora esta sangre que derramé en el Calvario para remisión de todos los pecados de todo mi pueblo, no del mundo, sino de mi pueblo escogido. ¿Sí ven? Y en ese está usted y estoy yo, hermanos. Ese pueblo escogido, aquel que hemos sido preseleccionado y seleccionado de la cantidad de 7,000 millones de personas, para que usted sea un hijo de Dios. Ha sido escogido para que usted venga a su presencia y alabe su nombre por el sacrificio de Cristo. Padre, te entrego mi ofrenda, te entrego mi sacrificio para que sea agradable, perfecto,
único y suficiente y ya no necesita nada más. Esa era la razón por la cual Él debía resucitar. Él no debía quedarse en la tierra. Él tenía que ir al Padre a presentar, hermanos, o si no, ese sacrificio hubiera quedado corto, hubiera quedado incompleto. Él tenía que ir al Padre y presentarlo. Entonces, Padre, mire, te presento mi sacrificio. Como el sacerdote lo presentaba delante del arca de la alianza, asimismo, hermanos, Jesús fue y se presentó delante del Padre y entregó su sacrificio agradable y perfecto y suficiente para la salvación de nuestras vidas, hermanos. Eso es lo importante, hermanos. Cuando el Señor Jesús resucitó y subió al cielo, presenta su sacrificio por nosotros al Padre. Es por eso que somos perdonados. Es por eso, hermanos, que es suficiente y definitivo. Pero mire que no se quedó ahí. Después de que Él presenta su sacrificio, ¿qué dice el Padre, hermanos? Él dice que lo recibe, que ese sacrificio es agradable y perfecto, y lo recibe y le dice: siéntate a mi diestra. Le dice que se siente a su diestra, hermano. Es por eso, hermanos, que hoy no es domingo, hermanos. Si usted tiene en su mente que es domingo, está en un error. Hoy no es domingo, hermanos. Hoy es el día del Señor. Es el día del Señor. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, eres bueno, y tú permitiste que tu Hijo Jesucristo resucitase entre los muertos, Señor. Así como proclamó el ángel, ha resucitado. Permita que tu iglesia y cada uno de nosotros, Señor, podamos proclamar y podamos testificar de que seguimos a un Cristo verdadero, real y que está vivo, Señor. Lleva a tu iglesia, Señor, a que sea una iglesia viva, a que sea una iglesia que realmente entienda que no es un domingo, Señor, sino que es el día del Señor, donde proclamamos que Él ha resucitado, donde proclamamos que Él sigue vivo y que está con nosotros, oh Dios. A ti colocamos nuestra vida y la vida de la iglesia, Señor. Permita que tu iglesia siempre entienda, Señor, al venir ante tu presencia, de que no venimos ante cualquiera, Señor, de que tú estás aquí, tú ves, Señor, con qué intención venimos. Tú sabes, Señor, qué es lo que traemos en nuestro corazón y en nuestra vida, oh Dios. Por lo tanto, Padre, ayúdanos a ser una iglesia que adore en espíritu y en verdad, Señor. Que adoremos a un Cristo de verdad, Señor. Quita en nosotros tal vez la religiosidad que aún tenemos, Señor, creyendo que venimos ante cualquiera de estos dioses sobre la tierra, y que podamos presentar sacrificio de alabanza y de gloria a tu nombre, Señor. Que tu iglesia, Señor, camine sobre la fe y la esperanza y la convicción de que tenemos un Dios, que tenemos un amado Señor Jesucristo, que Él vive y que vive por siempre. Te lo pedimos, Padre, y te lo suplicamos en tu nombre, mi Señor Jesucristo. Amén y amén.